necesitaba ese espacio y después la fronda lo potencia para después armar la teatralidad de eso. Bueno, y ahí ves la cabeza teatral que tenía, ¿no? ¿Dónde transcurría? En un aula, nada más y nada menos que eso. ¿Qué es lo que uno conoce de un compañero de taller o como coordinador de un taller? El aula, lo que el tipo escribe, no conoce más que eso. Bueno, la obra es eso, es muy simple, pero bueno, anda a hacerlo, digamos, ¿no? Y por supuesto sostenía perfectamente en esa escritura, digamos, ¿no? Y en ese personaje muy interesante también del coordinador, de una pintura sobre el ambiente de la poesía muy interesante que él tanto no conocía. Por eso a mí me sorprendió cómo hace una cosa mezclando con una cosa extemporánea, que son los poetas malditos franceses del siglo XIX. Hace una cosa rarísima, muy, muy original, ¿no? Y bueno, y después eso, a mí, digamos, me fascinaba, digamos, es un poco el cliché de Miles Davis, ¿no? Lo que no sos no lo puedes tocar, ¿no? Es decir, cómo él, digamos, de algún modo él se tomaba su teatro y su escritura tal como sus personajes se tomaban ciertas cosas, digamos, ¿no? Pero por supuesto con una distancia fuerte. Lo que él decía, ¿no? Que a él lo obsesionaba la obsesión precisamente psíquica, ¿no? Cuando bordea la locura, no tanto la locura, sino la obsesión llevada a un punto total, ¿no? El viejo tema del Quijote, es decir, no puede diferenciar el mundo ideal del mundo real. Ahí viene el choque, viene la comicidad, pero hay un más allá de eso, ¿no? O sea, cuando no hay una especie de distancia entre mente y paisaje, ¿no? Desde el científico que viene, digamos, que viaja a la Antártida, que nada entiende de la dimensión política de lo que está pasando alrededor de él, hasta los que escriben los poemas en el taller, salvo el coordinador que sí se da cuenta, o el personaje genial de Hernanito, digamos, ¿no? Está totalmente alienado en una fábrica, está alienado como ventríloco frustrado, bueno, ese vaivén entre el ideal y la realidad, me parece que eso es algo que marca mucho, y la cosa y el humor realmente como camino, ¿no? Es decir, digamos, yo lo conozco hace muchos años a César Aira, y como los que habrán leído sus obras, uno puede tomarlo como novelas chistosas, como que hay una cuestión con lo cómico todo el tiempo, pero él siempre a mí me decía, a mí el humor no me gusta, es decir, el humor es muy fácil, el humor sale demasiado fácil. El tema es hacer un camino artístico a través del humor y que no quede en una cuestión mecánica, en una máquina de producir risa, aunque no es lo mismo cuando algo produce efectivamente la carcajada y cuando no, y Alejandro lograba eso, lograba que sea cómico, que produzca esa cosa física de la carcajada, pero lograba una mirada que iba mucho más allá de esa cosa efectiva, ¿no? Como una especie de chiste sin salida, ¿no? Donde estaban los personajes de él. Eso me parece que es un aporte increíble que hace Alejandro, bueno, al teatro, y finalmente, más que decir que digamos, cuando él me pidió el prólogo y yo irresponsablemente acepté, bueno, fue un gran honor realmente. Bueno, nada sabíamos de lo que iba a pasar pocos meses después, lo cual por supuesto le da más sentido al libro, y también quedarme con una cosita que él decía, por supuesto que como intruso del teatro y más del palo de los libros, lo digo, decir, por supuesto que el teatro es para ver, el teatro termina digamos, ese escenario y termina en el cerebro del espectador, digamos, ¿no? Pero la cuestión, lo que él decía, que no es una cuestión creo que de denominación solamente, que él decía, a ver si puedo leer, soy director y escritor teatral, pero no me considero tanto teatrista porque él no se consideraba actor, si bien lo era y actuaba, ¿no? Él se daba cuenta que le faltaba esa pata, entonces él se largaba a escribir también con una instancia literaria, ¿no? Entonces mi pequeña aporte, idea es, yo diría sobre todo en Continente Viril, pero en todas las obras, que es leerlo como escritor también,
como escritor, hacer de cuenta que el teatro no existe, hacer de cuenta que no existen los actores, que no existe el escenario, y verlo como escritor. ¿Y qué escritor? Y un escritor que aparte nos regala la posibilidad de potenciarlo en todo lo que ya venimos haciendo y sabemos, ¿no? Ese me parece que es algo muy fuerte de él, ¿no? Y que va a hacer que lo que él hace perdure, yo no tengo ninguna duda. Bueno, eso, nada más.